Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Te habla y te saluda Alex Rojas y esto es The Pit Stop Show. Bienvenido a este episodio oficial número 1 de la temporada. Ya habíamos hecho un episodio de las prácticas, pero este es el episodio luego del GP de Australia. Saludos, Juan. Saludos, Alex. Aquí, como tú bien dices, nuestro primer episodio oficial de la nueva temporada 2026. Emocionado. Sí. Emocionado, pero hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Sí. Estamos aquí estrenando casa prestada de nuestros grandes amigos y profesionales de Graphicon Media que nos permitieron hacer este primer episodio aquí. Esperemos que sea el primero de muchos. Así será. Y de verdad que sí. Muchas gracias a la gente de Graphicon. Excelente. Para tus producciones de video, Graphicon Media. Alberto, le dicen que Alex y Juan los refirieron. Gracias, Graphicon. Recomendado, 100%. 100%. Bueno, vamos a hablar del episodio de Australia. Fue una temporada que prometía mucha incertidumbre. Y así fue. Así fue, así mismo fue. Yo quiero empezar, si acaso, hablando de las expectativas que teníamos quizás con la pretemporada y los test y esas primeras 11 vueltas. ¿Qué te parecieron esas primeras 11 vueltas desde la arrancada? Interesantes, fueron muy interesantes con el overtake entre una escudería y otra. La arrancada fue espectacular. Vamos a hablar un poquito antes, vamos a hablar antes del formation, la vuelta de calentamiento. Creo que es importante antes de arrancar con la carrera. La maldición de Australia atacó de nuevamente, lamentablemente, Oscar Piastri de camino. Un jinete caído. Sí, de camino. Un soldado caído de mi batallón. Lamentablemente vimos a Oscar. Te tengo que admitir que cuando lo vi y tuve la suerte de ver, casi nunca lo pongo tan antes del pre-race, pero lo vi en vivo y no lo podía creer. Yo pensé que en algún momento era un replay de algo. Yo por poco me voy a desayunar a la panadería de la esquina o algo, porque no podía entender qué estaba pasando por su mente, tan frustrante en ese momento, luego de tener un casi campeonato el año pasado. Sí, y era uno de los promesas de esta temporada. Y no es normal ver a Oscar cometiendo esos errores. O sea, no, definitivamente que no. Baku el año pasado. ¿Baku fue donde tú te sientes? Sí, creo que fue uno de los bueno, la segunda parte de temporada del año pasado tuvo varios errores, pero no errores catastróficos como este que vimos. No. Y bueno, sí, él admite que fue parte de su culpa. Sí se trepó en la curva un poco, pero entiendo yo también que no esperaba ese cantazo de energía que recibió de momento. Pero hubiese sido bien fácil para él decir, el carro, el monoplaza, el software. Oye, he took it like a man. Fue error mío. Sí. Recibí creo que 100 megajoules. 100 megajoules que no estaban en los planes y está todo probando. Miren, ahora vamos a hablar un poquito de lo que le pasó a Max en el quali, lo que le pasó a Kimi en práctica 3. O sea, hubo momentos difíciles para todos. Fue algo parecido a lo que vimos Max. Max no lo vemos un piloto que casi nunca comete errores y lo vimos fuera de quali en Q1 con un error, sino un incidente bastante parecido a lo que le pasó a Oscar. Sí, y ese incidente de Max, ahora que estamos hablando de los incidentes, según escuché, fue una modificación que él pidió para su carro para tener un poquito más de algo, y en el software parece que se le fue un chip de un poquito a un... Oye, es entendible hasta cierto punto. Está todo el mundo aprendiendo de esta nueva regulación. Está todo el mundo aprendiendo de cómo ajustar ese software, ajustarle mecánicamente. Porque obviamente si tú ajustas un poco de energía por un lado, tienes que compensarlo quizás en la suspensión por el otro. Tienes que saber cómo entonces la aerodinámica te va a cambiar si ajustas el deployment. O sea, está todo el mundo aprendiendo. Sí, es como decimos, it's gonna be a long season. Right. Llena de aciertos, desaciertos, errores. Pero vamos ya que pasamos esa parte, vamos a hablar de la arrancada. Espectacular la arrancada para Ferrari. El caballo, el potro salió salvaje. Lo que habíamos visto en los tests y lo que se estaba hablando de la pretemporada, lo vimos materializarse en una arrancada oficial del Gran Premio. Vimos a Leclerc saliendo desde la cuarta posición y en la primera curva estaba primero. Tengo que hablar también de, no sé qué te pareció,
la persona cargada del start, del procedimiento del start, fue como extraño. Esa quinta luz casi no encendió. Eso escuché, yo estaba tan anonadado con lo de Piastri que la arrancada para mí fue como bizarro. Sí. Pero no, aún así, los Ferrari espectacularmente. Y aparte de los Ferrari, tengo que mencionar que Limblab se puso tercero en esa primera curva. Kimi fue un poquito desilusionante. Fue desilusionante, bajó de segundo a séptimo. Uh-huh. Y yo creo que el highlight de la carrera, el driver of the day, no fue Max Verstappen. Y sin quitarle mérito, no digan que soy un Max hater. No. Pero el desastre que salvó Franco Colapinto en esa arrancada. Uy. El que no lo ha visto, vaya a ver la arrancada nuevamente en detenimiento y busque en cualquier página de Fórmula 1 está la salvada que hizo Franco. No tan solo evitó llevársela al frente, evitó llevarse al que estaba al lado. O sea, yo creo que los reflejos de Franco demostraron ahí que es un buen piloto en un mal auto el año pasado. Vamos a ver si este año... Sí, no, Colapinto, la calidad de piloto de Colapinto, por lo menos para mí, yo nunca la he tenido en duda. Pero lo vimos en esa salida, cómo evitó llevarse por delante a Lawson, pasando a nada, señores. Estuvimos así de tener no quiero decir una desgracia, pero un accidente muy, muy, muy fuerte. Hubiésemos perdido 5 monoplazas. Sí, mínimo. Porque la reacción en cadena, lo que todos tenían miedo de que sucediera, que con el torque del turbo de arrancada, esto hubiese sido peor. Porque había un auto... Lawson, no sé si fue que no arrancó o qué, pero Colapinto venía en buen... Lawson, lo que le pasó a Lawson fue lo que le pasó, por ejemplo, a un Antonelli, quizás a una escala mucho peor. Uh-huh. Es que pues, el auto no salió. Uh-huh. No salió a la velocidad que se espera que salga. Entonces, tú te encuentras... Salió como para un Formation Lap. Sí, salió sí. Entonces, tú tienes un Colapinto que ya prácticamente venía racing speed a la velocidad de arrancada y se encuentra un auto detenido de frente y pudo haber sido un accidente bastante serio. Que era lo que muchos equipos hablaban de que Andrés Stella fue bien enfático en eso. El problema que podía hacer. Y lo vimos materializarse. Yo entiendo, hablando de las salidas, que ya yo creo que en 4 grandes premios ya la salida no va a ser problema. Ya los equipos le van a encontrar la manera de cómo arrancar bastante parejo. Bastante normal. Y hablando de la salida, esas primeras 11 vueltas, como tú dices, Russell, sí. Charles, Hamilton en la ecuación. De eso se trata lo que vamos a estar viendo, yo creo que por la primera mitad del año, donde lamentablemente el deployment de batería no va a dejar que el piloto dé su potencial, sino que va a ser lo que les permita dar la estrategia de batería. ¿Que podrían ser más interesantes? Sí, que no vamos a ver a los pilotos en su máxima expresión, en su peak performance como piloto. Quizás lo habíamos dicho. Sí, lo habíamos hablado ya. En la colaboración que tenemos del Paddock Boricua con los amigos de Box Talk en la zona F1 Puerto Rico. F1 fans con nuestro amigo Alexis, sí. Guille y Alberto. Los pilotos ahora son estrategas de batería más que otra cosa. Pero vimos, sí, estoy súper de acuerdo contigo. Pero esas primeras, como tú dices, esas primeras 11 vueltas, aparte de que los pilotos estaban aprendiendo a dónde hacer el deployment. Es la primera vez que primera vez que lo hacen. Que corren, que compiten. Que compiten, exacto. Están en un escenario de competición, no solamente de prueba. Fueron 11 vueltas chévere. A mí me gustó. Y yo me considero una persona que lleva viendo Fórmula 1 por mucho tiempo. Me considero un tanto purista. Este invento, para mí es un invento del 50-50. Es un invento. Pero si se sabe manejar, y tuvimos una pequeña esperanza entre Leclerc, Hamilton, Russell, de que la competición no tiene por qué sufrir. O sea, el espectáculo, no la competición, el espectáculo de ver una carrera de Fórmula 1, de ver pilotos lado a lado, no tiene que sufrir por eso. Va a sufrir modificación. Claro. Y un cambio. Claro. Y sí, como animal de costumbre que somos los seres humanos, ante el cambio estamos reacios. Sí. Pero...
pudo ser peor. Lo que pasa pudo es que ser más aburrido. Creo que nos da una esperanza de que si el mejor carro es bien sobresaliente, como quiera va a haber un poco de toma y dame. Sí, vimos, por ejemplo, entraremos en lo que pasó en la carrera y la estrategia luego, pero vimos que aún el auto, que eso no pasaba. Hace mucho tiempo que yo no veo que eso pasara en la Fórmula 1. Aún el auto que no fuera más rápido tenía un poco de chance si se mantenía dentro del segundo por el overtake mode. El overtake mode es tan poderoso. Porque lo que sucedía antes era que el auto que tuviera la ventaja, si no lo alcanzabas con DRS, no estaba un segundo, el tipo se iba a ir 20, 30 como tuvimos el año pasado, donde la carrera, el race leader pasó a ser secundario porque estaba entre la segunda y tercera o tercera y cuarta. Inclusive vimos muchas carreras que el midfield, o sea, el campo del quinto al séptimo, octavo lugar, vino a ser más importante que la carrera, el race leader. Sí, eso es algo que, como te venía diciendo, quizás nosotros o yo, el tipo más fanático como yo, tenemos que acostumbrarnos quizás que ya no vamos a ver esas batallas tan arriesgadas en la frenada. Oye, la vimos yo. Digo, perdóname, pero yo hace mucho tiempo no veía un adelantamiento por afuera en Australia. Eso, salirte del racing line para adelantar era impensable hasta el año pasado. Y vimos a Leclerc salirse por fuera, pero tenía tanta diferencia de velocidad con la batería que lo podía hacer sin problema. Y después defiendo, y si me pasa, pues me pasó. Pero ¿y si no me pasa? Sí. Es lo que estaba diciendo, la batería funciona para atacar, pero también funciona para defender. Todo depende. El que se vaya adelante la usó para atacar, el que vaya atrás, el que vaya adelante, perdón, si la usó para atacar, después la va a tener que usar para defender. Sí, como tú bien dices, lo habíamos comentado más o menos en el Paddock Boricua. Va a ser un toma y dame hasta, como tú bien dices, que le coja el truco. Hasta que le cojan el truco, hasta que todos los equipos entiendan cómo va a ser esta nueva Fórmula 1 y veremos, entiendo yo, quizás la segunda parte de esta temporada o el 27, algo más normal, por usar un término, o algo de lo que veníamos ya más acostumbrados a ver. Entonces, podemos decir que lo positivo es que la parrilla se ve un poco más competitiva. Bueno, para algunos. Sí, para algunos. ¿Ok? Vamos a hablar de los desaciertos. Vamos allá. Voy a dejar uno importante para ahorita, porque ese fue error de estrategia, pero Williams. ¿Qué pasó con Aston Martin? Cadillac botando espejos. Yo te tengo que... Por donde quieras empezar. Voy a empezar por Williams, porque lo de Aston Martin no lo esperábamos. Señores, hicieron más vueltas de lo que se supone. Sí. A mí me sorprendió mucho Alonso el sábado. Por poco estuvo a punto de pasar a la Q2 cuando nadie se esperaba que le quedaran manos para hacerlo. Nada se esperaba ni que salieran en Q1. Por eso yo siempre he dicho que Alonso hace magia. Pero quiero empezar con Williams. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron todo el año pasado? ¿Qué pasó con el plan que tenía Baos, que nos venía vendiendo de que olvidémonos del 23, olvidémonos del 24, del 25, todo es 26? Y llegaron, ¿y qué pasó? Ya están hablando que lo hablamos también en el Paddock Boricua, perdona que hagamos la alusión al Paddock Boricua. Si aún no lo has visto, pueden buscarlo en La Zona. Sí, vayan a verlo, La Zona Podcast, en el canal de YouTube. Ya vamos por el tercer episodio. El próximo episodio sale este próximo jueves, antes del GP de China. Esos temas los hemos conversado allá y la realidad es que ya no se sabe cuán salvable sea la temporada de Williams, porque lo que han hecho con el monoplaza ha sido arreglar los errores a fuerza de parcho, donde el carro ya está sobrepeso y no se sabe, no tienen idea de cuánto, si tendrían el presupuesto para poder corregir lo que pasa es que los dos problemas, como tú bien dices, que tiene Williams, que tiene un problema de sobrepeso que es carísimo resolver, con un reglamento que tiene un presupuesto, tiene un límite de presupuesto, disculpe. Resolver el problema de sobrepeso es súper caro. Significa que no, si arreglan el sobrepeso, no van a añadirle performance a ese monoplaza. Y fiabilidad, porque parte por lo que dicen que el carro es tan pesado porque lo hicieron robusto. Aguantando lo que podía venir en la temporada. Entonces, como tú como equipo, en un reglamento que tienes las manos atadas en cuestión de presupuesto, arreglas dos cosas.
el panorama para Williams no se ve nada prometedor por los próximos 3 años, fácilmente. Para llegar a ser un poco competitivo a Williams, si no hacen un milagro, implosionar el carro y ver qué pasa el próximo año, pero no es tan fácil, no es ni fácil ni económico. Sería un desastre para Williams y para el liderazgo. Tengo que decir vamos, porque es el jefe del equipo. Sería descartar este monoplaza por completo desde ya, y el presupuesto de este año utilizarlo todo para 2027, para 27, a ver qué pueden salvar y ver qué recursos tienen de ingeniería. Claro, pues sí, como lo hablamos anteriormente, Williams, y respeto a Williams por la historia de Fórmula 1, pero el Williams actual piensa como un equipo grande, que no está mal, pero no tiene los recursos de un equipo grande. Entonces eso todavía para mí es donde ellos están pecando. Y venían desde tan atrás. Sí. Antes de entrar James, venían desde tan atrás con la cuestión de procesos. Oye, ellos venían de toda la fábrica corría en Excel. Sí. O sea, no habían software de nada. Entonces, estás tan atrás que con el mucho avance que lograste el año pasado y lo que querías lograr este año, la nueva regulación te mató. Aston Martin ya lo hablamos. Aston Martin están dando rayitos de luz, pero ellos mismos no tienen esperanza porque, por decirlo así, Honda los clavos. Sí, yo como, y estoy seguro que todos los fanáticos de Fórmula 1 estamos hasta cierto punto ni siquiera decepcionados. Cae ya, yo te puedo decir, en la rabia, en el coraje de ver un equipo tan prometedor con tan buenos pilotos. Bueno, por lo menos una parte. No tienen buenos pilotos, los dos son buenos. Oye, Alex es muy bueno. Albon, Stroll, perdón. Perdón, sí. Lance. Lance es el hijo de la cabra de nosotros aquí. Sí. No, pero es un equipo que tiene todos los ingredientes ahí para hacer grandes cosas. Y por no decir la palabra, la liada, por no decir la palabra correcta, que se han dado, el tiro que se han dado en el pie es hasta humillante. Sí, no es un problema de billetes, porque tienen todo el del mundo. No es un problema de una cabeza maestra, que tal vez ese es el problema. Adrian Newey es muy bueno en aerodinámica, a lo mejor le soltaron mucho en su plato y no ha podido capitalizar con lo que cuando tú escuchas a Newey en Australia decir, no, es que viajamos en noviembre 2025. Viajamos en noviembre a Japón a ver el motor y nos dimos cuenta de que no. En noviembre, señores, la temporada empezaba en menos de 2 meses. No, a mí se me hace muy difícil creer. Alguien está mintiendo, o alguien no hizo su trabajo correctamente. El due diligence, como decimos. Porque tú no. Oye, es lógico, como tú vas a dejar hasta última hora para darte motor nuevo. Cuenta, para darte motor cuenta nuevo. No, está bien, pero para darte cuenta de que el motor no sirve. A última hora, cuando hay 0 chances de arreglar la situación. Sí. Si te diste cuenta 2 años atrás, perfecto, ahí tenemos tiempo. O 1 año atrás. Hoy mismo leí que Toto Wolff dijo, la decisión fue de ellos. Sí. Abandonar Mercedes. Nosotros queríamos seguir siendo clientes, que fueran clientes de nosotros. Y dijo, inclusive, Aston Martin es cliente de nosotros en otras competencias. Claro. No, oye, y la filosofía de ser un equipo fábrica en esta era de Fórmula 1, en esta reglamentación, es realmente la forma de ganar. Lo estamos viendo un poco con Mercedes. Pero bien hecho. Por eso, estoy convencido de que la decisión fue una buena decisión. La ejecución, fatal. Especialmente cuando Honda había perdido mucho de sus recursos cuando decidieron cerrar la fábrica hace un tiempo. En el 2021, sí, en el 2020-2021, Honda decide abandonar la Fórmula 1 y cuando Red Bull decide entonces hacer sus propios motores, y mucho del talento de Honda en ese momento se lo llevaron a Milton Keynes. Okay. O sea, que mucha gente de las que hoy está en Honda haciendo el motor Honda de Aston Martin son gente nueva que tiene poca experiencia haciendo un motor de Fórmula 1. Vamos a hablar un poco ahora de los desaciertos no relacionados a las fallas técnicas. Vamos a hablar de cómo, siendo Ferrari, tú decides no entrar con Virtual Safety Car. O sea,
les pasó lo que les pasó a McLaren en la última carrera del año pasado. Sí y no. Todo el mundo entró y ellos no. Oye, era tu free chance de tratar de hacer un one stop. Ese fue el problema. Entonces, sí, yo sí soy ferrarista, pero te voy a dar mi punto de vista. Okay. Convénceme. Es más, convéncenos, ilústranos, Juan. Esto es como yo lo vi. Ferrari entraba en esta carrera con una incertidumbre porque Mercedes en clasificación mató a todo el mundo. Sí. Estoy convencido de que después de que pasó la carrera me he sentado a ver la data y los números, y yo creo que hasta el mismo ritmo de Ferrari, hasta ellos los sorprendió en carrera. Entonces deciden. Pero apostaste al ritmo, no a la lógica. No. Digo, y 20 y pico años más de experiencia. Todo el mundo dijo, ¿por qué no entraron con el safety car? Hindsight, y después acá viéndolo acá. Pero a ellos lo que los mató, bueno, volviendo al ritmo de carrera, Ferrari se sorprendió de su propio ritmo de carrera y cómo se podían quedar cerca de Mercedes. Eso era algo que les creó la duda. Ahí fue donde ellos quizás fallaron, y les voy a explicar dónde realmente fue que fallaron. Les creó la duda. Por eso no entraron en el primer safety car, porque ellos pensaban que haciendo un one stop era la mejor opción. Y Mercedes siendo tan superior es nuestra única salvación. La única salvación es hacer una sola parada y tratar de mantener esa ventaja de goma. Y ese era el chance que ellos pensaban que podían tener contra Mercedes. Ahora arranca la carrera, ven que el ritmo es bastante bueno. Sale el primer safety car, el virtual safety car. No entran porque están en la duda todavía. Si entramos ahora, nos obligamos a un two-stop, que no es el plan original, y nos podemos dar un tiro en el pie. Cuando se dan cuenta de que el ritmo es bueno, viendo los números, lo que hicieron fue apostar, que sabían que iba a pasar. Todas las predicciones lo decían, y hasta la lógica lo decía, que iba a pasar más de un virtual o safety car en este Gran Premio. Donde falló la estrategia de Ferrari fue en la mala suerte de que en el segundo virtual safety car pasando el pit, cerraron el pit entry. Si Ferrari hubiera entrado en la vuelta 18, cuando Bottas se queda afuera, hubieran tenido 8 vueltas más nuevas de goma. Y hubiera sido la estrategia, el master plan. Explícale a nuestros fanáticos y seguidores por qué cierran el pit. Lo que pasa es que cuando Bottas, el monoplaza de Bottas falla, él lo parquea cerca de la entrada del pit lane para que los trabajadores de la pista puedan entrar y remover ese monoplaza. O sea, que Bottas clavó el paddock. Clavó a todo el mundo, porque para poder ellos entrar y sacar ese carro, ese monoplaza de ahí, tienen que cerrar el pit lane, porque tú no puedes tener... Casualmente aquí estamos viendo el primer safety car. Tú no puedes tener trabajadores activos en pista y autos tratando de entrar al pit. Sería sumamente peligroso. Pues tomar la decisión de cerrar el pit lane. Si Bottas hubiera quedado tirado en cualquier otra parte de la pista y Ferrari hubiera podido entrar en ese segundo virtual, la historia hubiera sido súper diferente y todo el mundo estuviera diciendo, oh, bravo, Ferrari. Me dio pena con Hamilton. Sí. Hamilton merecía ese tercer lugar. No es que Charles no se lo merezca, pero creo que Hamilton lo ha esperado más y no ha tenido uno con Ferrari. Para cerrar la estrategia, sí entiendo que fue un error no entrar en ese primer virtual safety car, pero yo no entiendo que fue como que tan desacertado. Mira lo que están haciendo. Había lógica. ¿Crees que aprendieron y ahora no van a desaprovechar el primer safety car que surja? ¿O lo deberían pensar 2 veces? Lo que pasa es que obviamente todo es distinto, porque Mercedes sabiendo que tenía ritmo, para ellos era mucho más fácil tomar esa decisión. Entramos en este primer virtual, si no los cogemos más adelante. Ferrari estaba en traje 2. Ellos pensaban que solamente haciendo un one stop podían ganar. Después se dieron cuenta de que no, pero no pudieron ejecutarlo cuando se les presentó la oportunidad. Así que sí, fue un error estratégico hasta cierto punto, pero no fue tan desastroso. Yo creo que no lo van a volver a cometer algo así. Vamos a hablar de las sorpresas adicionales. ¿Qué podemos decir de Audi? Nico tuvo mala suerte, sí. Pero Bortoleto ejecutando un Audi, sí. Auto nuevo. Proyecto nuevo. El equipo no es nuevo, pero es un proyecto nuevo desde cero.
y lo que ha alcanzado Audi. Yo tengo que, mire, bravo. Mala suerte con Hulk. La unidad de potencia de Audi todavía se está probando. Pero me sorprendió el resultado de Bortoleto en ese carro, en ese equipo. Creo que es uno de mis... Soy uno de sus fans. O sea, Jonathan Whitley, como team leader. Y si no han visto Drive to Survive, creo que el episodio 2 o 3 es sobre él versus Viatore. Mírenlo, él como líder hay mucho que aprender, en nuestra vida diaria, en nuestra vida, aquellos que seamos líderes de equipo. Es una mentalidad que se refleja en el equipo y en el respeto que se ha ganado. Sí, vale para emular su ética de trabajo, como él, tiene muchos años en la Fórmula 1, fue uno de los pilares. Pero con equipos antagónicos. Sí, y fue uno de los pilares del gran éxito que tuvo Red Bull. O sea, aparte mucha gente habla de no entendemos cómo esa mentalidad de él caía o encajaba en el equipo de Red Bull, o era tal vez el balance. Quizás era el balance, y para mí era el balance entre la cultura Horner, Helmut, y lo que Willy traía a la mesa con Gordon Marshall. Era el balance. Y tal vez esa cultura que demostraban Helmut y Horner era el caparazón. Era lo que querían demostrarle a Toto Wolff y el caparazón, la carcasa. Y dentro del caring del equipo estaba un Whitley levantando el equipo y haciendo el uplifting. Y para tú tener ese tipo de éxito, obviamente tiene que haber una organización corriendo como reloj suizo, como decimos por acá. Sí, el espectáculo de Horner y peleando con Wolff, pero la estructura dentro del equipo de Red Bull para tener esos éxitos que tuvieron tuvo que haber sido una estructura bien planificada, bien ejecutada, y yo creo que ahí es donde entra alguien como Whitley y en la parte técnica como Rob Marshall, que ahora mismo está en McLaren, y vimos el éxito que han tenido. Así que bravo para Audi y lo que están haciendo. Binotto también, no se les puede quitar el mérito de lo que están logrando dentro de ese equipo. Momentos claves de la carrera para ti. Momento clave, además del toma y dame de Russell. Sí, no, fue espectacular ver, pero el momento clave fue Yo tengo que decir que fue el primer Virtual Safety, cuando McLaren se crea ese offset entre McLaren y Ferrari. A Ferrari no poder ejecutar ese segundo Virtual Safety Car, pues ya nos condenaron a tener una carrera predecible, por decirlo así, que sabíamos que pues Mercedes iba a dominar la segunda parte de la carrera, porque estaban solos, tenían aire limpio, goma más fresca, y Ferrari no los podía coger. Y sorpresa, Kimi Antonelli en su comeback. Sí. Que se lo merecía también. Muy merecido Antonelli, y merecido también los mecánicos de Mercedes que pudieron reparar ese auto para que él pudiera competir en la clasificación. Yo pensaba que no llegaba. Yo pensé que no lo iban a lograr, porque fue un accidente de la suspensión trasera y la delantera. O sea, fue un accidente bastante... Fue un golpe duro. Fue un golpe importante. Y me sorprende no me sorprende, pero habla bien del trabajo que ha hecho Mercedes en su monoplaza, cuando aún así teniendo un fin de semana medio desastroso como el de Antonelli, recuperar tan rápido y tener un tan buenos resultados. Cuando tú tienes un carro bueno y quizás hasta cierto punto que domina, es más fácil tú recuperarte de algo así. Sí. 3 momentos que quiero resaltar de Toto Wolff. Cuando Kimi choca, la cara que puso, yo dije, este se lo va a comer vivo cuando llegue al garaje. Todo lo contrario. Hay un video corriendo por las redes donde él le dice a Kimi, ¿estás viendo lo que pasó? Analízalo, estúdialo, no pasa nada, nos vamos a recuperar. Evalúalo y entiende lo que pasó. Necesito que entre los ingenieros y tú lo entiendan, lo demás lo resolvemos, sabiendo que tiene un carro competitivo sabe lo que tiene, sí. Luego la sonrisita, el smirk que se tiró ahí y se miró hacia la cámara. O sea, no es normal esa 8 décimas. Es para tener una sonrisa de oreja a oreja. Sí. 8 décimas. Y destapando un poquito lo que habíamos hablado, que sería el próximo tema. ¿Qué es lo que te asusta? ¿Qué dijo Mercedes? Yo, después del Gran Premio de Australia, rumores en el paddock y gente de los equipos saben lo que está pasando.
ha salido un rumor fuertemente de que Mercedes tuvo problemas de deployment y no podían descargar la batería completamente. Y descargar en uso. Sí, usar la batería, descargarla a su máxima potencia. Oye, asusta. Si eso es cierto, señores, hay temor. Si eso es cierto, se convirtieron en el McLaren del 2025, que sacaba 30 segundos, 50 segundos. Ganaban por casi un minuto. Pero vamos a ver, mi primera carrera física fue el GP de Miami. Ajá. Y Piastri sacó 30 segundos. Sí. Y yo tengo un video grabado que después lo comparto en las redes donde pasa Piastri. Yo estaba en Grandstand y de momento silencio. 30 segundos en el segundo 29, George Russell. Sí. Entiendo que fue Russell el que pasó. Russell segundo. Entonces eso es lo que podríamos... No a ese nivel. Bueno, tiene potencial. Si los rumores son ciertos, tiene ese potencial. Bueno, hay que esperar. Hay que esperar a ver qué es lo que está pasando. Pero sí hay cosas cocinándose. Otra cosa que se está no rumorando, sino algo que van a hacer. Y no sé cómo verlo. No sé, te lo explico y tú me das tu opinión. Ya la FIA... Después de este Gran Premio de China, disculpen, cuando se acabe el Gran Premio de China, se va a reunir con los equipos a ver qué pueden cambiar. Oye, solamente van a pasar 2 carreras nada más. Yo creo que es injusto, porque si tenemos un colaborador, no podemos decir que es seguidor, porque no sabemos si nos sigue en un chat que tenemos, que luego lo compartimos con ustedes porque se pone interesante la cosa. Bueno. Que dice que la ilegalidad de Mercedes, que hicieron trampa, que desde el 2014 hicieron trampa porque Mercedes conocía del auto desde el 2006. Gente, a mi opinión, que conozco bastante, pero no me considero un experto. Mercedes lo que hizo fue leer el reglamento, ver dónde había una área gris en el reglamento y sacar provecho. Eso no es ilegal. Si fuera ilegal, lo hubiesen revertido ya, de una. Por eso es que la FIA está jugando el juego político de que sí, tal vez dejamos algo afuera, déjame ver cómo podemos, en acuerdo con todos, llegar a una modificación del reglamento para que haya una mayor competitividad. Pero fue brillante lo que hicieron. Sí, Mercedes hasta ahora se la ha jugado mejor que todos los equipos. No hay nada ilegal con lo que han hecho hasta ahora, así que si tienen una ventaja competitiva, se la han ganado. Mercedes y sus clientes. Bueno. Lo que no sabemos cuánto potencial le está liberando a esos clientes. Bueno, exacto. Ahí entramos en otra área de... Cliente suplidor. No, sí, pero no. Entramos en una área también de conflicto. Porque tenemos ahora a los clientes de Mercedes diciendo, hey, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo que ustedes hacen? Y tengo entendido que ya Andrea Stella levantó un comentario en las redes, leí esta mañana, donde decía que es un poco inusual que tú siendo un cliente no tengas toda la información completa. Sí. No, el artículo no elaboraba qué tipo de información él entendía que estaban omitiendo, pero que estaban indagando más porque no tenían toda la información /data. Sí, el reglamento lo que te dice, para que los que están... Lo que el reglamento lo que dice es que yo como motorista, fabricante, tengo que darle el mismo hardware y software a mis clientes. Aquí tenemos en pantalla lo que hablábamos donde se estacionó Bottas para que tenga una relación de cuán cerca él estaba en la entrada del pit, y por eso cerraron el pit lane. Si Ferrari hubiera podido entrar ahí, la historia hubiera sido otra. No estoy diciendo que hubieran ganado. Hubiésemos tenido las mismas 11 vueltas del principio, al final mediados de la carrera. Claro. Pero volviendo al tema de lo que dice el reglamento, es que yo como motorista o fabricante, si tengo clientes, tengo que darle el mismo software y hardware, obviamente para no crear favoritismo. O nada injusto en cuestión de equipo. Competencia injusta. Competencia injusta, gracias. Pero lo que nos dice el reglamento es que yo tengo que darte lo mismo, pero no tengo que decirte cómo usarlo. You figure it out. Entonces yo como manufacturero me conozco todos los trucos porque yo lo inventé. Sí. Yo te doy, es como yo decirte... Pero está complicado porque... Es como yo crear esta computadora y sé cómo funciona de adentro hacia afuera y decirle, toma, aquí está, úsala. Lo que pasa es que yo te estoy vendiendo el motor con ciertas capacidades. No te tengo que
hacer el trabajo de deploy it. Claro. Y digo, 2 años en la Fórmula 1 no tengo conocimiento de previamente cómo era, pero ahora que no depende de un mecánico ingeniero que sepa de combustión, mezcla sí. o sea, que ahora se convierte en ingenieros de software con deployment de batería en una mezcla rara. Claro. ¿Entiendes? El reglamento de manufacturero cliente vino a tomar relevancia después era turbo híbrida. 2014. 2014 en adelante. Y realmente lo pusieron más riguroso después del 2015, después del dominio brutal del 2014 de Mercedes. Aún los clientes de Mercedes, el único que se acercaba en 2014, se acercaba. Estaban a un segundo y pico fuera, era Williams, que era cliente de Mercedes. Pero antes no hacía falta porque había más motores. Y Aerodinámica tenía una... Y los motores de antes eran, como tú dices, eran mucho más sencillos. Echarle gasolina y ver cómo lo puedes tunear un poco para que saque un poquito de power y ya. Sí, ahora no. Y lo hablamos que la aerodinámica antes tenía mucho más peso, ahora lo sigue teniendo, pero el enfoque del reglamento de este año pasó a ser motor y batería. Motor y batería. Okay. Y lo mencionaste tú en episodios pasados, que la forma en que modificaron el modo XY fue para ayudar la deficiencia de batería, no fue al revés. Sí, si lo quieres elaborar un poquito. El straight mode, cuando vemos que los dos elementos de la ala delantera y trasera se abren, es una consecuencia de la deficiencia de la del batería. reglamento de motores. No fue que eso no estaba previsto cuando se cocinaron las reglas del 2026. Fue una consecuencia, se dieron cuenta y Max Verstappen fue uno de los primeros que levantó la mano y dijo: señores, si esto sigue así, a mitad de recta nos quedamos con la mitad de potencia, que es sumamente peligroso. O sea, la carrera iba a ser... Si ahora estamos viendo que en mitad o en la recta, 3/4 partes de la recta, le tienen que el lift and coast. Se empiezan a quedar, aún con el pie a fondo. No es que nadie levanta, aún con el pie a fondo, tú ves como se ve en los onboard performance, que la velocidad empieza a bajar porque se están quedando sin batería. Eso es con el straight mode. Cuando no estaba eso, era brutalmente diferente. O sea que la aerodinámica activa vino a ser una consecuencia de que el motor se quedaba sin potencia, de que la batería se quedaba sin potencia. Lo que están ahora tratando de hacer es 2 cosas. Tienen 2 opciones, en mi punto de vista. O reducen el deployment de la batería en vez de 350 megajoules, bajarlo a 250 y que te dé más tiempo. Te dé más tiempo, pero vas a ir más lento. O puedes recargar la batería más rápido, porque ahora mismo la batería es de 350, puedes deployment 350, pero solamente recarga 200. Si estás consumiendo más de lo que carga. Entonces, la otra opción es levantar la batería y levantar esa limitación, esa restricción. Que puedan cargar la batería más rápido, quizás por más tiempo en recta. Que es posible. Es posible. Lo que pasa es que no estaba previsto. Entonces hay que ver si las baterías que están diseñadas ahora mismo, que están dentro de los monoplazas, aguantan ese en episodios pasados hablamos que recuerden que batería tiene que ver con el calor que genera, el calor de la pista. El rendimiento de la batería depende mucho de la temperatura ambiente. Sí. Tienen una batería al lado de un motor que está generando un calor excesivo. Sí. Y ahora trae otro punto bien interesante. Esta fue una carrera mucho más lenta que la del año pasado. Yo estuve comparando la velocidad máxima de Lando Norris el año pasado con la de este año. Eran casi 20 o 40 kilómetros menos. Sí. O sea que el carro fue mucho más lento. No vimos una carrera rápida. No, para nada. Y en tiempos de lap, esta vuelta fue unos 19. Bueno, no te puedo sacar el average de la carrera, pero en clasificación fueron casi 4 segundos más lentos. Sí. Entonces, cuando vemos eso, tenemos una Fórmula 1 evolucionando, pero no estamos viendo la era más rápida de la Fórmula 1. No. Pero siempre ha sido así con los cambios de reglamento. Cuando el principio de cambio de reglamento, siempre los monoplazas son más lentos, quizás no tan lentos como en esta. Porque antes el problema era motor aerodinámica. Aquí tienes un tercer elemento que está pesando el 50% de la potencia, que es... Pero lo que te quiero llevar es que quizás en el segundo o tercer año de este reglamento, que
no va a durar tanto, señores. Créeme, esto lo van a quitar lo más rápido. ¿Tú crees? Sí, esto lo van a quitar lo más rápido que ¿Cuánto tú pueda. crees que va a durar este reglamento? Esto dura ¿5 hasta años? esto dura hasta el 30. 4 años. Esto dura como mucho hasta el 30. Vamos a apuntarlo. Apúntalo, señores. Yo, 29 o 30. Es lamentable porque hay mucho millones dinero invertido en esta dinero época, en este reglamento. Si lo único que puede salvar para mí que se extienda más es que el espectáculo de las carreras coja velocidad. No los carros, pero el espectáculo. Claro, el espectáculo de quizás a la gente, porque a mí, yo como fanático de mucho tiempo, en las primeras 11 vueltas estuvieron chéveres. Pero tú sabes que no se estaban pasando por pura batería. No era no era capacidad del piloto. Pero si a la gente le gusta, si eso es lo que el fanático de momento dice, me encanta, pues eso es lo único que pudiera salvar para mí. Especialmente lo que hablamos en el Paddock Boricua, si esto es un elemento de entretenimiento o competitividad. Sí, definitivamente. Pues eso para mí es lo único que le puede dar más vida a este reglamento. Estoy seguro que lo van a querer sacar lo más rápido posible. Sí. Y ahora mismo tienen la puerta de cómo hacerlo. Porque este año tenemos combustible 100% renovable. No hay nada que nos impida volver a los motores viejos y meterle combustible. Sí, yéndose por esa línea, mira, pues ya que tenemos combustible más eco-friendly, pues vamos entonces a darle un poquito más de... Vamos a volver a balancear un poco. Sí, vamos a volver quizás no a los B10, que para mí sería espectacular si pudiéramos volver a los B10. Pero vamos a volver a un V8. Oye, un V8 híbrido por una batería pequeñita. Y parte de lo un V8 turbo. Parte de lo que no se ha discutido, que se discute en los vehículos de calle. ¿Cuánto menos daño le estamos haciendo al planeta con usar batería versus lo que se usa en minerales para construir una batería y lo que va a costar y el método de disponer todas esas baterías? Todavía eso no se ha hablado en Fórmula 1. Bueno, hay un estudio que se hizo hace 2 años, cuando se estaban cocinando estos reglamentos nuevos, que dice que solamente los camiones que llevan el catering al paddock contaminan más que los carros dando vueltas en una carrera de Fórmula 1. Wow. Así que, como hablamos en otros episodios anteriores en el Paddock Boricua, el argumento de salvar el planeta sí es válido. Nadie se va a oponer a que queramos que el planeta sea mucho mejor. Pero no es la razón. De verdad que no es la razón. Esto es un mensaje de la industria automovilística, no es necesariamente eco-friendly. Otra de las cosas que vale la pena mencionar ahora que estamos hablando de batería, George Russell cambió ya su segunda batería y son 2 por temporada. Sí, buen punto que trae. Solamente tiene 2 sin penalidad. Y ya Mercedes cambió la primera. Hay un elemento de fiabilidad ahí interesante en ese power unit de Mercedes. ¿Cuánto se puede rebuildear esa batería bajo reglamento? Que tú digas, no la cambié, pero la hice nueva. Sí, hay que ver. Hay que entrar en el reglamento a ver sería una buena asignación, para el próximo episodio. Bueno, el tiempo nos traiciona. Predicciones para el Gran Premio de China. Tenemos una sorpresa, o se rumora una sorpresa de Ferrari con la Macarena. Explica qué es la Macarena. Vamos a ver lo que vimos Precision. ¿Qué es la Macarena y quién la bautizó así? Lo que vimos Precision Testing, vimos que el día 2 Ferrari trajo un ala trasera que no solamente abría, sino que rotaba. Y se convertía hasta cierto punto en un ala de avión y levantaba un poco la parte de atrás del monoplaza, evitando el desgaste excesivo de la goma. Ese elemento se rumora que Ferrari lo va a traer a China junto con otros cambios aerodinámicos, un package aerodinámico que va a traer, se rumora. Tenemos que esperar a la práctica, pero tenemos la curva de China de que es un sprint weekend y solamente tenemos 1 hora de práctica. Así que predicciones para China de mi parte, sin entrar en los upgrades de los carros, asumiendo que van a correr los mismos carros que corrieron en Australia. Yo creo que vamos a ver más de lo mismo que vimos en Australia. Okay. Yo, Mercedes arriba. Ferrari, McLaren peleando. Ferrari, McLaren. Tenemos que... Red Bull. Sí, porque Haas ya venía... Sí, Haas ya venía bien. Y acuérdate, en este Gran Premio de Australia nos faltó el elemento de Max. Se nos olvidó y hay que darle kudos a Max, que arrancó P20 terminó 6. Pero para mí va a ser lo mismo. Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren.
Queremos recordarle, este jueves a las 11:30 de la noche, la primera práctica. Hora de Puerto Rico. Luego tenemos ese mismo viernes de madrugada a las... Perdón, ese mismo día a las... Perdónenme aquí. Ese mismo día tenemos el Spring Qualification de 3:30 de la mañana a 4:15. O sea, esto es viernes de madrugada. Luego sigue ese viernes en la noche el Sprint Race de 11 de la noche a 12 de la noche. Seguimos con el sábado. Tenemos de 3 a 4 de la mañana el Qualifying. Y entonces la carrera final, que sería el domingo a las 3 de la mañana. Así que preparen los cafés. O el vino. O su bebida favorita. Porque la madrugada o la trasnochada va a ser o café para viernes. Exacto. Y vino y cervecita o su bebida favorita para sábado y domingo. Pero tal vez café para el lunes. Porque si se amanecen viendo la carrera y no puedes recuperar el domingo, café. Sí. Un expreso, doble expreso para el bien cargadito. Así que muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, YouTube como canales principales de Pit Stop Show. También estamos en Facebook, Instagram con www al final, de Pit Stop Show, W adicional, y próximamente en TikTok. Así que gracias por seguirnos. Gracias a Graphicon Media y Alberto por prestarnos y hacer de esta nuestra casa. Trataremos de que los horarios sigan coordinados para poder seguir usando estas facilidades. Si no, pues en nuestros estudios propios individuales seguiremos trayendo este producto que esperemos que sea de su agrado. Comentarios, sugerencias, bienvenidas en todas las redes sociales. Juancho, gracias por acompañarme en la mañana de hoy y por la producción técnica. No, gracias a ti como siempre. Así que los veremos a todos en el próximo episodio después de China. Y nos dicen qué les pareció. Chao, chao. Nos vemos.